Saludos y bendiciones, saludos hermanos. Hoy vamos a tener un tema interesante. Vamos a Bueno, saludos y bendiciones, mis queridos hermanitos. Hoy vamos a tocar un tema interesante, la virginidad de María. Hermanos, estos protestantes, cuando atacan a la virginidad de nuestra Santa Madre, ellos confunden cuando dicen que Cristo tuvo más hermanos. Esto quizás te pueda ayudar, hermanitos. Hay hermanos que aseguran que María tuvo más hijos, pero la escritura no declara esto. Esto te va a ayudar a salir de esa desinformación en la que se encuentran muchos sectarios, ¿verdad? Que niegan de que realmente la Virgen María tiene que tener un solo hijo. Así estaba profetizado desde Isaías 7:14. Y he aquí que la Virgen está encinta y concebirá y dará a luz un hijo al que le pondrán por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Y vamos a todos los que prefiguraban la venida del Mesías, como lo era Sansón, como lo era ¿quién más? Juan Bautista, como lo era también, bueno, otros de los grandes patriarcas del Antiguo Testamento que eran únicos hijos y a veces eran hasta nacidos por medio de un milagro. Eran sus madres estériles, eran sus madres, es decir, pedían a Dios un hijo porque no concebían. Ahí está el hijo de Abraham, ¿no? Isaac. Así que vamos a ver, mi querido hermanito, por ejemplo, dice el texto que ellos escriban, llegan su madre, y aquí está reconociéndola como madre, y sus hermanos. Ahí no dice hijos de María. Marcos 3:31. Ellos afirman que esos hermanos de Jesús son hijos carnales de María, negando, ¿verdad?, el mesianismo de su hijo, porque la profecía era que debía de nacer de una virgen. Ahora, quede claro que en la Biblia no sale en ninguna parte hijos de María. Solamente habla de hermanos de Jesús, que no es lo mismo. Si leemos un poco más en el versículo 21, nos daremos cuenta que allí la palabra hermanos se refiere a sus parientes, es decir, los parientes cercanos. Una de las novedades de Jesús fue enseñarnos que todos teníamos un solo Padre, Dios, y que nosotros éramos sus hermanos si cumplimos la voluntad del Padre. Estos son mi madre y mis hermanos. Quien cumpla la voluntad de Dios,
ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Y aquí lo que Jesús está resaltando es la condición más importante de su madre, que es haber hecho la voluntad de Dios. Ahora, hermanos e incluso hijos, no significa que una misma madre parió a todos esos hijos. Y eso lo vamos a comprobar con la misma escritura. Es decir, no se puede por cada vez que se menciona en la Biblia que dos o más personas son hermanos e incluso hijos, salir a decir que nacieron del vientre de una misma madre. Si automáticamente ambas expresiones significaran que una misma madre los parió, ¿cómo podría explicarse o qué podrían decir acerca de estos casos? Por ejemplo, dice la escritura, apenas resucitado Jesús le dio a María Magdalena una misión. Vete donde mis hermanos y dile, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Ella fue enseguida a decírselo a los apóstoles. ¿Acaso los apóstoles eran hijos de María? Por supuesto que no. Ahora, pregunta, ¿acaso la Virgen María también parió a los apóstoles y al resto de los discípulos? Por supuesto que no. Ahora, en Primera de Crónicas, capítulo 15, versículo 3, dice que Uriel tenía 120 hermanos, Asayas 220, Joel 130, Semaías 200, Eliel 80, Aminadab tenía 112. Caramba, hermanito, ¿cómo se le llaman a esas mujeres que parieron a tantos hijos? Dígase también de Primera de Crónicas 9:6, los hermanos de Jeuel eran 690. ¿Acaso todos eran hijos de una misma madre? Ahora dice, más fuerte es la palabra hijos que la palabra hermanos, ¿verdad? ¿Podría alguien darnos a saber el nombre de la madre de los hijos de estos padres? Los hijos de Parós eran 2172. Esdras 2:3. Ahora, y los hijos de Elán eran 1254. Nehemías 7:12. Por supuesto, aquí las palabras hijos o hermanos no significan hijos de una misma madre, sino miembros de una misma tribu. Es decir, estamos cayendo en la conclusión de que no son hijos de un mismo vientre. Por tanto, serían parientes cercanos. ¿Por qué David le manda a decir a todos los ancianos de la tribu de Judá? Ustedes son sangre de mi sangre y hueso de mi hueso. Ustedes son mis hermanos. Segunda de Samuel 19 del 12 al 13. Pregunta, ¿acaso una misma madre parió a toda esa multitud de ancianos y también al rey David? Si dice en la Biblia que Abraham es tío de Lot, ¿cómo es que una misma madre los parió a los dos, ya que en Génesis 13:8 aparece que son hermanos? Es porque hermanos también puede significar sobrinos. Tobías y Azarías aparecen abundantes veces como hermanos. Por ejemplo, en Tobías 5:11-14, sin embargo, los padres de Tobías eran Tobit y Ana, y el papá de Azarías se llamaba Ananías. ¿Cómo se llamaba la mamá que parió a los cuatro que son mencionados como hermanos en Levítico 10 del 1 al 4? Cosa imposible, mis queridos hermanos. Ellos no eran hermanos, sino primos. Misael y Elisafán eran hijos de Uziel, el cual era tío paterno de Aarón, el papá de Nadab y Abiú. En conclusión, con estos ejemplos, estos que me están escuchando pueden llegar a constatar la diversidad de aceptaciones que tiene en la Biblia la palabra hermanos y comprender que debemos de tratar con mayor respeto, prudencia y responsabilidad aquellas citas bíblicas que hablan de hermanos de Jesús. Dicen que estos son los otros hijos de María que parió la madre, ¿no? de Jesús. Dice, ellos dicen que, por ejemplo, Santiago el menor, José, Simón, Judas de Santiago, el mayor y Juan. Bueno, la Biblia los presenta como hermanos de Jesús, pero ¿acaso los parió la Virgen María? ¿Te dijeron que los tuvo con José, su esposo?
Eso nos enseña la escritura, mis queridos hermanitos. Es aquí el pasaje bíblico y lo vamos a leer, donde aparecen los 4 primeros. ¿No es este el carpintero, el hijo de María? Fíjense que lo dice en singular, el hijo de María. Ahí no dice uno de los hijos de María. Ya por tanto está refutado desde el inicio de ese texto el argumento de que María haya tenido otros hijos, porque si no hubiera dicho uno de los hijos de María. Y hermano de Santiago, y no lo dice así, ok, dice el hijo de María, y hermano de Santiago, José, Judas y Simón, y no están sus hermanas aquí entre nosotros, y se escandalizaban a causa de él. En ningún momento está diciendo que son hijos o hijas de la Virgen María. De Jesús se dice, con artículo determinado, el hijo de María, indicando que solo él fue el hijo que ella parió. Cada uno de estos supuestos hijos de María, entre comillas, tienen sus propios padres o su propio lugar de donde nació y creció, indicando así que María no los parió y que José no los engendró. Santiago el menor dice su padre era Alfeo, Mateo 10:3 y Marcos 3:18, y su madre María, mujer de Clopas. Juan 19:25. Ella era hermana de María, la madre de Cristo. Por lo tanto, Jesús y Santiago eran primos, a los cuales se les llamaba hermanos. Ahora, vamos a ver también José, Mateo 27:55 y 56, Marcos 15:40 dice, y Judas Tadeo también dice, ambos eran hermanos de Santiago el menor. Ellos eran, por lo tanto, hijos de Alfeo y María de Clopas y primos hermanos de Jesús. Simón el cananeo era de Caná de Galilea. Su familia y él eran de Canaán. Pregunta, ¿cómo es que la Virgen María los parió si ella con José y Jesús vivían en Nazaret? Y al propio Jesús le decían el nazareno. ¿Acaso fue un parto a distancia? ¿Acaso había wifi online, así como la gente dice, estoy embarazada, ¿no? Y está en otro país el hombre, ¿sabes qué me mandaste por vía online? Santiago el menor y Juan, ambos eran de Zebedeo, claramente lo vemos en la escritura, Mateo 4:21, 10:2 y Lucas 5:10 y Salomé, Marcos 15:40. Por eso no hay que confundirse con el pasaje bíblico donde dice María, madre de Juan. Hechos 12:12. No se trata de Juan, el hermano de Santiago, sino aquel al que apodaban Marcos, primo de Bernabé. Hechos 12:25 y capítulos 15 al 36 al 40 y Colosenses 4:10 y discípulo del apóstol Pedro en Roma. Primera de Pedro 5:13. Ahora dicen también que María no es virgen porque tuvo relaciones con José después de que Cristo nació. Esto no lo enseña la escritura, pero ellos ven donde el apóstol, el evangelista está narrando donde hubo virginidad, donde José, sin haberla conocido, ella dio a luz un solo hijo. Dice, y señalan que la prueba de eso está en Mateos 1:25. Dice así, y no la conoció hasta que ella dio a luz un hijo y le puso por nombre Jesús. Ciertamente en este pasaje el verbo conocer significa tener relaciones sexuales, pero en ningún momento ese pasaje está diciendo que José tuvo coito con María después que Cristo nació. Eso es algo que ellos mismos están inventando. Lo que allí se está dejando en claro, leyendo desde el versículo antes, nos podemos dar cuenta es que Jesucristo fue engendrado de Dios Padre por obra del Espíritu Santo y no por José, el esposo de María. Pero vayamos y analicemos el texto. Dice, no la conoció. Ahí claramente lo dice, no tuvo relaciones sexuales con ella. El hasta que es una expresión gramatical que refiere al antes y no al después. En Mateo 1:18 dice, la concepción de Jesucristo fue de esta manera. Su madre María estaba comprometida con José. No habían tenido relaciones y se encontró embarazada por obra del Espíritu Santo. En el caso de Mateo, la referencia clara es el antes, lo que sucedió, que fue por obra del Espíritu Santo, y allí nos está dando una
una idea de las relaciones íntimas que tuvo o no la Virgen María. Eso no, y además iría en contra de la misma escritura. Lo que el mismo evangelista está narrando es la concepción virginal del Hijo de Dios en el seno virginal de la Virgen. En el caso de Lucas 1:34, la intención de la virginidad es más clara. ¿Cómo podrá ser esto? ¿Cómo podré ser madre si no tengo intención de conocer varón? Es decir, tener relaciones con ningún hombre. Ahí claramente lo dice. ¿Cómo podrá suceder esto? Si ella, por ejemplo, hubiera tenido idea de tener algún tipo de relación en el futuro, ella no hubiera hecho esta pregunta, porque claramente dice, ¿cómo sucederá esto? Puesto que yo no conozco ni conoceré varón. Ahora, el verbo conocer, derivado del griego ginosco, indica continuidad en la intención de adquirir el conocimiento de algo. Por lo tanto, lo que dice en Mateo 1:25 no es ninguna evidencia de que José haya tenido hijo con la madre de Cristo. Ahora, si la expresión hasta que significara lo posterior a un hecho o momento indicado, las consecuencias serían muy incoherentes. Por ejemplo, en 2 de Samuel, capítulo 6, versículo 23, dice, y Mical, hija de Saúl, no tuvo ya hijos hasta el día de su muerte. ¿Acaso Mical tuvo hijos después de muerta y antes no? O también este pasaje, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Pregunta, ¿acaso Jesucristo estaría con los suyos solo hasta el fin del mundo y después no iba a estar más con ellos? Otra pregunta semejante es en Isaías 46:4. ¿Acaso Dios estará diciendo que después de que la casa de Jacob llegue a su vejez, él va a cambiar, siendo que él es el mismo de ayer, de hoy y de siempre? Estará diciendo en Deuteronomio 34, del 5 al 6, que a partir de la fecha de hoy sí se va a conocer la tumba de Moisés. En el Salmo 123, versículo 2, le estarán pidiendo a Dios que después de que se apiade no los mire más. ¿Estará Cristo diciendo en 1 Corintios 15, 23, 25 que no va a reinar más después de que haya destruido todo principado, dominación y potestad? Siendo que en Lucas 1:33 y Apocalipsis 11:15 nos está revelando que su reinado es eterno. ¿Cuántas veces más se postró Jacob luego de que llegó donde su hermano Esaú? Génesis 33:3. ¿Acaso en Primera de Reyes 17:14 Elías le insinuó a la viuda de Serepta que después de que Dios concediera la lluvia sobre la superficie de la tierra, el cántaro de harina se le iba a vaciar y la aceitera de aceite se le iba a agotar? Ninguna de estas preguntas tiene respuesta, ya que en ninguno de los casos el hasta qué indica o refiere al después de una acción. Todos hablan del antes de. Ahora, los sectarios, los odiadores de la descendencia y de la mujer, dicen que Jesús tuvo más hermanos porque él era primogénito. Vamos a leer en Lucas 2:7, dice, María dio a luz a su hijo primogénito. Allí no está diciendo que ella tuvo más hijos. Equivocadamente para los hermanos de otros credos, primogénito significa el primero de varios, pero para la Biblia y para el sentido común, primogénito significa primer nacido. Vengan más o no, y no primero entre muchos. Vamos a ver algunos ejemplos, hermanito, cómo la escritura nos los va a enseñar. En el Antiguo Testamento, el primer nacido recibe la autoridad después del padre, aunque no tenga más hermanos. El ejemplo más claro lo tenemos con Rahaías, el hijo de Eliezer, llamado primogénito. Y sin embargo, Eliezer no tuvo más hijos. Primera de Crónicas 23, del 15 al 17. También primogénito es un título que significa el heredero de las bendiciones. Esto lo podemos ver en Esaú y Jacob. Génesis 25, 31, 34 y 27, 36. Nació primero Esaú, pero el título de su primogenitura lo vendió y le quedó a su hermano menor Jacob.
imposible que entraran ambos de nuevo en el vientre de la madre y Esaú dejara nacer primero a Jacob para que él fuera el primogénito en cuanto al orden de nacimiento. Una aclaratoria muy importante: en la antigua alianza el título de primogénito procedía del padre y no de la madre. A Cristo se le dice primogénito no por María o por José, sino porque él lo engendró Dios Padre por obra del Espíritu Santo, tal como fue profetizado en el Salmo 89:28. Haré de él mi primogénito. Si primogénito significara el primero de varios, traería una locura de incongruencia, siendo Jesucristo el primogénito de toda la creación. Colosenses 1:15. Después que María parió a Cristo, ella ¿a quién parió después? ¿A cuál de estas especies o elementos de la creación ella parió primero? ¿A los árboles, a las flores, a los animales, a todos los astros, a los mares y a los océanos, o a seres humanos? Dice claramente, Cristo es el primogénito. Ahora, siendo Jesucristo el primogénito de entre los muertos, Colosenses 1:18, si estos muertos estando en vida tuvieran otras madres, que expliquen cómo fue que la Virgen María también los parió. ¿Cómo es eso que la Virgen María, después de parir a Cristo, parió a todos los muertos? Es para preguntarse, mi querido hermanito, siendo Jesucristo el primogénito de entre muchos hermanos, Romanos 8:29, entre esos hermanos también están ellos, los hermanos protestantes y sus hermanos del culto. ¿Acaso están ellos ahí también incluidos? ¿Acaso ellos también serían entonces hijos de la Virgen María? ¿Acaso a ellos también los parió la Virgen María? En el Salmo 89:28 Dios anunció: haré de él, de Jesucristo, mi primogénito. ¿Acaso Dios engendró por obra del Espíritu Santo a otros hijos después de engendrar a Jesucristo? Por supuesto que no. Es primogénito y único, no hay otro más. Así como también es primogénito en la Virgen María y no hay más. Ahora, nada más propenso a caer en las manos del diablo que empeñarse en llevarle siempre la contraria a todo a la iglesia de Cristo. Ahora, negar que María es virgen es negar que Cristo es el Mesías, entre otras y todas las señales anunciadas por Dios a través de los profetas para reconocer con seguridad y exactitud la llegada del Mesías. Hay una que sobresale, hermanos, y destaca como las más importantes y principal de todas. Su madre es virgen, Isaías 7:14. Jesucristo tenía que ser hijo único. Imaginémonos cómo podría haber sido la situación entre los judíos si María hubiese perdido la virginidad al parir a Cristo, o luego cuantas las polémicas que sobre este particular se tendrían recogidas en los textos bíblicos o en apócrifos entre ellos y Jesucristo. Los fariseos y saduceos e incluso los discípulos le hubiesen dicho al Señor: ¿cómo vas a ser el Mesías? ¿Cómo vas a ser el Cristo? ¿Acaso no anunció el profeta Isaías 7:14 que la gran señal anunciada por Dios es que el Mesías vendría de una madre virgen? Traigan a todos los hijos que su mamá parió. Ese hombre es un impostor, dirían ellos, ¿verdad? Si nos demuestra que su madre es virgen, y le creeremos que es el Mesías de Dios. Enseguida hubiesen traído, hermanito, y presentado ante el pueblo a los demás hijos paridos por María y habrían echado por tierra la obra de Cristo. Habría quedado en total descrédito. De allí se hubiesen agarrado, y con toda razón, los mismos discípulos, para dudar y desconfiar de él al descubrir que todo era una farsa. Habrían dicho: este no es Dios, este no es el Mesías, es el diablo, porque está mintiendo. Dirían eso, ¿verdad? Pero realmente ellos creían que era el hijo de María, un solo hijo. Pero Dios es prudente, mi querido hermanito. Él cuida lo que anuncia, y por ello, inspirando al evangelista Mateo, nos anunció: todo esto ocurrió para que se cumpliera lo que estaba dicho por boca del profeta: ver que la Virgen concebirá y dará a luz un solo hijo, al que le pondrá por nombre Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Mateo 1:22 al 23 utiliza el verbo ver, es decir, mirad.
había una señal visible de la llegada del Mesías. Su madre es virgen. ¿Cuántos predecesores de Cristo fueron hijos únicos? Vamos a hacer alusión, vamos a ir ahí atrás, un estudio más profundo, mi querido hermanito. Dice, todos los casos bíblicos de niños nacidos previo al anuncio de un ángel y en circunstancias que ante los ojos de los hombres son imposibles, siempre ocurrieron con hijos únicos, sin más hermanos por parte de madre. Vamos a ver el caso de Isaac, Génesis 18, versículo 10. Ustedes lo pueden buscar en sus Biblias y allí lo van a estudiar. Ismael, Génesis 16, 11. Sansón, Jueces 13, del 3 al 5. Juan Bautista, Lucas 1, 13. Y el principal de todos, aquellos habían sido figura de lo que debía de ser el Mesías. Lucas 1, del 30 al 31. Los 4 primeros son hombres elegidos por Dios. Ahí estamos viendo a Isaac, a Sansón, a Ismael, así, ¿no? Estamos viendo que son primeros hombres elegidos por Dios para preparar la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo es que todos estos predecesores suyos son hijos únicos nacidos por anuncio de un ángel y el esperado, el Mesías, el principal, viene y nace de una madre que pare un montón de hijos? Eso es algo ilógico y no puede caber en una mente que busca la verdad. ¿No iban a ser María y José siempre fieles en todo al plan divino? Es decir, claro que sí. Quienes rompieran este esquema bíblico, es decir, estarían yendo en contra de lo que la Escritura mismo enseña. María y José no eran como los hombres de este mundo que seguían solo por sus deseos de la carne sin importarle en lo más mínimo el plan de Dios. No es Dios un descuidado como nosotros los mortales, como para dejar que se rompiera un patrón o una señal que eligió para proteger a los hombres de ser engañados por falsos mesías. Dice que José ya tenía hijos antes de tomar a María por esposa. Respondemos. Si José hubiera tenido hijos antes de unirse a María, si ella hubiese perdido su virginidad con José y si Jesús no fuese el hermano mayor de los hijos de José, entonces, ¿a quién le habrían dado los hombres, el título de primogénito? ¿Y a quién pudieron haber señalado como Mesías? ¿A Jesús o al primero de los hijos que José supuestamente hubiera engendrado? Debe considerarse por Juan 1:45 y 6:42 que muchos judíos daban por entendido o por hecho que el progenitor de Jesús había sido José y no el Espíritu Santo. Muchos no sabían aún o no creían que había sido concebido por obra del Espíritu Santo. Más evidencias bíblicas de la virginidad de María, mi querido hermano. Quienes afirman que ella tuvo más hijos aparte de Cristo deben responder a estas preguntas de Lucas 2:40-48. ¿Dónde estaban esos supuestos hijos cuando el niño Jesús a los 12 años se perdió en el templo? ¿Cómo es que sus supuestos hermanos no sabían dónde estaba su hermano mayor? ¿Cómo es que María y José habían ido solos a la fiesta de la Pascua y dejaban abandonados por un promedio de 2 semanas al resto de los hijos? Una mujer embarazada pasa a ser la esposa de quien la embarazó. ¿Cómo va José, hombre justo, a tener intimidad sexual con una mujer que él mismo sabía ya no era su esposa, sino la esposa de Dios? ¿Por qué? Porque el esposo es el padre del niño y sabemos de que José no es el padre de Jesucristo, sino solamente el padre putativo. ¿Por qué sus supuestos hermanos no aportaron ni una moneda o minutos de su tiempo para ayudar en las diligencias posteriores a la muerte de Jesús en la cruz? Pedir el cuerpo a Pilato, comprar la sábana, cubrirlo, buscar la sepultura y guardarlo. Esos deberes los atienden habitualmente los mismos miembros de la familia de un difunto. ¿Cómo es que el lugar de los supuestos hermanos de Jesús, tales diligencias las hace uno llamado José de Arimatea y le ayuda a otro fariseo llamado Nicodemo?
Aquí estamos viendo, hermanitos, una contradicción total. ¿Cómo es que ninguno de esos supuestos hermanos acompañó a María al Calvario mientras maltrataban y crucificaban a Jesucristo? Ni siquiera para ayudar a bajarlo de la cruz. ¿Dónde estaban ellos en ese momento? ¿Dónde estaban ellos? ¿Acaso estaban ocupados que no les quedó tiempo para estar allí? Jesús, último y definitivo descendiente del trono de David. Segunda de Samuel 7:15 al 16. Lucas 1:27 al 33. Si Jesús hubiera tenido más hermanos y luego de su muerte el trono debía de haber pasado al siguiente en edad de sus supuestos hermanos. Estando en la cruz, Jesús entregó su madre a su discípulo amado. Juan 19:26 al 27, el cual ya tenía por madre a Salomé o por padre a Zebedeo. Esto no hubiese sido necesario si la madre de Cristo hubiera parido más hijos, y más si estaba prohibido por la ley, ya que estaba mandado que cuando moría un hijo mayor y su madre la viuda, el siguiente en edad debía de hacerse cargo de la madre. Pero ahí estamos viendo que Jesús no deja solo a María. María es madre de Dios y madre nuestra, hermanito. Y esto sería ya otro tema interesante, hermanos, pero aquí les dejo este tema cortiquito para que lo puedan estudiar, para que lo puedan memorizar. Y si quieren que yo les dé este próximo tema, me lo dejan ahí en sus comentarios y con mucho gusto les ayudo. Bendiciones, hermanos, que el Señor sea su regalo en este día, que el Señor les bendiga, que el Señor les multiplique y sea su paz. Bendiciones, ánimo, el Señor está con nosotros. ¿Quién contra nosotros? Así como el ángel le dijo a María, alégrate llena de gracia, el Señor está contigo. Estas palabras fueron las mismas que Pablo mencionó cuando dijo, si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Bendiciones, un abrazo.